a un desmoronamiento moral también a Estados Unidos. Un día la Corte Suprema de Justicia de la Nación vota a favor de que la gente se siga armando, de proteger el derecho constitucional, precisamente la aportación de armas, y otro día la Suprema vota por revertir la decisión, el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo en torno a un embarazo. De ahí déjenme llegar al tema de la inmigración documentada e indocumentada, con este caso de los ya 51 fallecidos en San Antonio, Texas, que nos está obligando profesionalmente al equipo de Sin Censura a viajar a San Antonio para transmitir desde allá, desde el lugar de la noticia, los detalles y la información de último minuto, porque hay, les decía, más de una docena de migrantes todavía en hospitales, y serán ellos clave en que se llegue a la justicia contra esta banda de polleros, de coyotes, porque se trata de un negocio transnacional, no se trata de un negocio nada más en México o en Estados Unidos, son bandas bien organizadas que hay que decirlo, tienen el sello de la muerte. Y bueno, Jaime, creo que también, como dices tú, se han llegado las horas de tomar decisiones fuertes de cara al encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden el 12 de julio en la Casa Blanca. El presidente llegará con una alta autoridad moral, el presidente de México, y va a visitar al presidente Joe Biden, que pues sigue de gira por Europa, por España, mientras el país sufre una de las peores tragedias migrantes en la historia reciente de Estados Unidos, Jaime. Fíjate que lo que acabas de mencionar, Vicente, es bien interesante. Acabas de mencionar que apenas la Suprema Corte primero le da un revés a la industria primero, digamos que fortalece las potestades de la industria de las armas, sigue el debate de hasta qué punto realmente las armas, la industria de las armas va a seguir teniendo las mismas potestades, incluso metaconstitucionales. Luego viene el tema de este revés de Roe versus Wade, que ha sido un duro revés, el más duro revés de los últimos años en materia de derechos civiles. Pero fíjate, el cambio de foco ha supuesto una traslación retórica. Me explico. El Partido Republicano, que ahora se siente menos cómodo en el debate contra las armas, se siente ahora más cómodo e inmediatamente rehuyeron del debate de las armas para hacer este ejercicio de traslación. Se fueron al siguiente tema, que el tema también antiaborto, que es donde se sienten también más confortables. Y esta desgracia en San Antonio les ha dado la oportunidad de cambiar nuevamente de foco, y ya la gente ya no está hablando de la tragedia en Uvalde y de la necesidad de seguir controlando la industria de las armas. No, ahora el debate a raíz de lo de San Antonio es: hay que ejercer mayor control sobre el tráfico de personas. Es fascinante esta concatenación que se ha producido y que está beneficiando a los estrategas del Partido Republicano, porque es un terreno, sobre todo el de la inmigración, en el que se sienten más a gusto. Y con este ambiente antiinmigrante, es casi seguro que va a llegar el presidente de México el próximo 12 de julio para hablar con el presidente. Hoy mismo vimos cómo el embajador Ken Salazar, a su salida de Palacio Nacional, decía que ya era tiempo de regular, de establecer normas, es decir, más de lo mismo, Vicente, nada de ir al fondo de la cuestión, nada de resolver los problemas de fondo, porque una y otra vez, desde que tú y yo tenemos memoria, desde la famosa Operación Guardián hasta la famosa Ley Patriota tras los ataques del 11 de septiembre del 2001, lo único que hacen es reforzar la seguridad fronteriza y restringir derechos y libertades al interior de Estados Unidos. Pero nada se ha hecho por resolver el problema de fondo. Y el caso de hoy es para mí la prueba del algodón, porque este tráiler
No se sabe por qué punto específico de la frontera pasó. Sí se sabe que forma parte de una red de coyotes que incluso que van más allá de México y que este tráiler que se convirtió en una trampa mortal para más de 60 y tantas personas, pues terminó en una ruta que ya es habitual para la patrulla fronteriza. Tú sabes que en el último mes detuvieron a más de 100 inmigrantes en operaciones similares. Hay compañías como UPS u otras compañías de mensajería que han denunciado que últimamente les roban los distintivos, certificados, y que utilizan esta red de traficantes de personas que convierten estos trailers realmente en trampas mortales. Y en este caso, como vimos, con más de 60 y tantos inmigrantes, 69 creo, que murieron o por golpe de calor o asfixiados. Así es que ellos saben dónde está el problema. No está en la frontera en sí. Y personajes como Trump siguen insistiendo que el problema está en la frontera. Pues no, este problema pasó ya adentro de Texas. Así es que no se trata de normas, señor embajador, se lo digo sin acritud. No se trata solamente de normas y yo espero, tengo la esperanza de que el presidente cuando se siente con Joe Biden se lo transmita de esta manera, porque ya basta. El pasado fin de semana, Joe Biden anunció un plan estratosférico de inversiones del G7, más de 600 mil millones de dólares, de los cuales aportará 200 mil Estados Unidos para apostar por una infraestructura en Europa, básicamente, y en algunos proyectos en América Latina. Y yo me pregunto, ¿para cuándo América Central? Entonces, yo creo que este encuentro vamos a ver quizá a un presidente López Obrador más valorado, más fortalecido que nunca, y a un mandatario estadounidense literalmente con las manos atadas en materia de inmigración. Yo no sé qué contrapropuesta le pueda ofrecer el presidente Biden al de México y vamos a estar a la espera a ver qué ocurre, pero la verdad es que no me alcanza la imaginación, Vicente, para pensar en qué tipo de fórmula pueda realmente convertirse en una solución factible, viable, como las que ha propuesto el gobierno de México, que ya ha dicho que la clave está en la inversión y programas de desarrollo en América Central. Eh, Déjame decirlo de esta manera, Jaime. No sé si está más perdido Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, en los que creo ya son problemas de su edad, y con mucho respeto lo digo, creo que no exagero. Hemos visto los resbalones de Joe Biden, que aparentemente anda en ocasiones perdido, o sus asesores. ¿Cuánto hemos hablado, Jaime Hernández? Sobre todo menciono a Jaime, porque desde ayer nos tocó analizar esta noticia de último minuto en Sin Censura Nocturno, en vivo y en directo. Nos acompañó por la mañana en la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano. Por la mañana más temprano, Toño, desde las 6:30 de la mañana. Ahora nos vuelve a acompañar Jaime. Y fíjese que Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, el país en donde ocurre esta tragedia de grandes magnitudes, envió un tuit hasta hoy por la tarde. Esto ocurrió ayer temprano por la noche, todavía temprano, y se pronunció Joe Biden con un tuit hasta hoy por la tarde que dice: Yesterday's loss of life in San Antonio is horrifying. My prayers are with those who lost their lives, their loved ones, and those still fighting for their lives. My administration will continue to do everything possible to stop criminal smugglers from exploiting migrants. La pérdida de vidas de ayer en San Antonio es horrible. Mis oraciones están con esos que perdieron sus vidas, con sus seres queridos y esos que todavía luchan por su vida. Mi administración, mi gobierno continuará para hacer todo lo posible para detener a los traficantes de personas, a los traficantes criminales y a esos que explotan a los migrantes. Mi querido Ángel Valderas Puga, y la regularización de migrantes que han dado su vida por la grandeza de Estados Unidos, y la regularización de esos que cuyo único pecado es no tener papeles, pero que han tenido una vida decente, honesta
ya por muchos años, y la reforma migratoria, hago eco de lo que decía Jaime. O sea, ahí vamos otra vez al quién tiene la razón, poner el muro fronterizo o no poner el muro fronterizo, cerrar fronteras o abrir fronteras. Mi querido Ángel, te escucho. Vicente y Jaime, bueno, pues lo acabamos de ver apenas el 24 de junio en Melilla, con los inmigrantes que tratan de entrar de Marruecos a España. Se habla de más de 40 fallecidos, peor que lo que pasó en Estados Unidos, dado que se trató de una masacre por parte de las fuerzas de seguridad de Marruecos, y acaba de pasar en la semana. La gente no emigra a otro país porque sí. México, 36 años de neoliberalismo que aumentaron la pobreza, que a los jóvenes y a los niños no les dejaron otra oportunidad más que buscar emigrar a Estados Unidos, Centroamérica, que no ha tenido una política. Hoy vemos que en el continente americano, Andrés Manuel López Obrador es el presidente que más ha propuesto soluciones de fondo, atender las causas y no los efectos. Más allá de la oposición pedorra que tenemos en México, que dicen que no, que el programa Sembrando Vida, a final de cuentas es un programa y es un problema, igual que en el caso de la inseguridad, pues es un problema heredado que no se pueden resolver de manera inmediata. Estados Unidos se formó por migrantes. A mí me encanta un mapa de los Estados Unidos lleno con una serie de pueblos indígenas originarios y donde dice los primeros migrantes. Y ahí te llegan de Inglaterra, y recordemos las grandes migraciones de hace 120 años, europeos, italianos, muertos de hambre, españoles, alemanes, emigrando hacia los Estados Unidos. Tú ahorita tocaste el tema de la construcción de Estados Unidos, de gran parte de la riqueza de los Estados Unidos, derivada del trabajo migrante. Pero claro, a los norteamericanos les conviene más como negocio no regularizar y tener una serie de trabajadores y trabajadoras clandestinas para poderles pagar salarios menores, para no pagar prestaciones sociales. Como dijo Jaime, esto no se va a resolver con mejoralitos. Tradicionalmente vemos a Trump y antes de Trump a Barack Obama, y si nos vamos hacia atrás a los Bush, etcétera, en realidad nunca les ha interesado resolver el problema de los migrantes. Es triste que la gente muera así. Es cierto que también hay mafias que muy probablemente tengan una complicidad por parte de las fuerzas del orden en Estados Unidos y que de alguna manera, pues ese problema, mientras no se ataquen las causas de fondo, no se va a resolver. Tiene que haber alguna medida en el caso de los Estados Unidos, no sé, un número limitado de inmigrantes, inmigración temporal y luego te regresas, como aquella de los años 50 del siglo pasado, cuando había migrantes con visas temporales y que después regresaban a México. La mayor parte de la gente quiere estar en su casa, es mejor estar en México que estar en Estados Unidos. Esperemos que efectivamente, pues, Andrés Manuel sensibilice un poco a Biden. Yo no soy optimista. Estamos viendo un Biden con gravísimos errores con respecto a las sanciones a Rusia en la guerra en Ucrania, incapaz de manejar la inflación en su propio país. Vemos a una Suprema Corte de Justicia norteamericana reaccionaria. No se atreven a tocar ni con el pétalo de una rosa a la gente que trafica con armas. Y en el caso de la migración, la clase política norteamericana no se ha puesto realmente un objetivo, una trayectoria de largo plazo. Lo más cercano fue
aquella propuesta de Barack Obama de legalizar a jóvenes nacidos en los Estados Unidos, pero ya vimos que después llega Trump y no prosperó. Aquí seguimos pagando ahora sí que los platos rotos de un país dividido, grandemente dividido, entre los conservadores, los liberales, porque no puedo decir izquierda y derecha, pero entre la gente que vota republicano, la gente que vota demócrata. Pues ojalá las propuestas más sensatas no vienen del centro del imperio, vienen de México y vienen de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué no cerramos, si me permiten,